Me llama la atención que siga tan vigente la pregunta, ¿no? Si hacemos un paralelismo, creo que hoy en día hasta podría ser, está pasado de moda preguntar qué es el marxismo, ¿no? Porque, aunque hayan muchos sentidos de qué puede ser marxismo, alguna idea, noción tenemos. Pero ¿qué es el feminismo? Todavía parece un poco confuso. Bueno, eso nos habla de un problema. No solo, de que esa pregunta siga vigente, me parece que nos habla de un problema que por ahora todavía no hay como ni una noción mínima. Y además me parece que no solo hay una noción mínima, sino que hay una sospecha de que el feminismo puede ser, no sé si una amenaza, pero de que todavía necesitamos acercarnos un poco más. Cuando en la década de los 80 emergió el feminismo de lo que se llama la segunda ola en Uruguay y en toda América Latina, pero en Uruguay sobre todo fue en esa época, en la época de la postdictadura, las feministas de esa época, quienes empezaron a autodenominarse feministas, una de las cosas que tenían que explicar era sobre el cuco del feminismo, ¿no? Así como había existido el cuco del comunismo, el cuco del marxismo, había que explicar sobre el cuco del feminismo, porque había esta idea de que el feminismo era algo malo y algo amenazante. Bueno, parece que eso todavía está un poco atrás, ¿no? O sea, ¿qué nos va a hacer? ¿Qué es el feminismo? ¿Y de qué tenemos que estar alerta? Me parece que eso todavía sigue estando ahí. Después, no hay un feminismo solo, ¿no? Eso sí, creo que es una etapa que ya está como concluida en el sentido de que estos últimos años, estos últimos 30 años, han servido sobre todo para comprender la idea de que no hay un feminismo solo, sino que hay varios feminismos. Y también para repensar como los sentidos del feminismo, creo que una de las respuestas puede ser, bueno, el feminismo busca la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso me parece que es una respuesta muy pequeña, muy restrictiva, una definición que deja mucha cosa afuera. El feminismo es mucho más que eso. No solo busca la igualdad entre el hombre y la mujer, eso podría ser el feminismo de otra época, tal vez lo que se llama el sufragismo, ¿no? O lo que se conoce como la primera ola del feminismo, cuando las mujeres reclamaban derechos, los mismos derechos que los hombres, porque querían ser iguales a los hombres. Eso me parece que eso hoy en día está superado en el sentido de que está repensado y revisado, y que hoy en día el feminismo es tanto una teoría como una apuesta política, una teoría que nos permite comprender cómo son las relaciones sociales, cómo se estructuran las relaciones sociales entre los seres humanos, que tiene que ver con cómo se estructuran las relaciones sociales entre los seres humanos. Y digo seres humanos para no hablar de hombres y mujeres, porque esto es caer en una dicotomía que hoy en día justamente el feminismo propone revisar. Entonces, ¿cómo se estructuran las relaciones sociales entre los seres humanos? Y una apuesta política también, sobre todo para denunciar y para transformar cómo esas relaciones sociales están estructuradas. ¿Cómo están estructuradas esas relaciones sociales? Bueno, ahí hay un concepto fundamental, que es un concepto de lo que se entiende por segunda ola del feminismo, que es este concepto de género, que a veces se malinterpreta porque se hace un equivalente género-mujer, y eso es un error, eso no es así. Pero ese concepto sí nace como muy pegado a la idea, a la vivencia y a la práctica cotidiana y a la experiencia, que en aquel momento se decía femenina, eso ya no se dice más, ¿no? Pero bueno, sí, ahí hay como conceptos fundadores para repensar las relaciones sociales, y un concepto fundador que es muy importante es el de género. Ahí hay una referente que va a ser Simone de Beauvoir, que más allá de que sea europea, blanca, heterosexual y todas las críticas que le podamos hacer hoy, esta cuestión, y es Simone de Beauvoir y muchas otras, pero Simone de Beauvoir encarna esta idea y esta frase tan conocida de no se nace mujer, se hace mujer, ¿no? De que nos volvemos. Pero eso también refiere para los hombres, para los varones también, ¿no? Cómo aprendemos ciertos mandatos de género, ciertas pautas, cómo no existe lo femenino, cómo no existe lo masculino, cómo aprendemos a cumplir y a seguir ciertos
ciertos mandatos de género, cómo tenemos que ser cándidas, dulces, sensibles, amorosas, maternales, lloronas, y cómo los varones tienen que ser exactamente lo contrario. Y esos son los mandatos de género, y eso es la ideología de género. Eso es la ideología de género, porque hoy en día está de moda hablar de ideología de género, ¿no? Este es un debate que está actualmente y se ha hecho una equiparación feminismo e ideología de género, pero la verdad que es exactamente al revés, ¿no? O sea, la ideología de género son los patrones dominantes que nos dicen que de acuerdo a si sos nene o nena, te vestís de rosado o te vestís de celeste. Y esto, aunque parezca algo de otra época, sigue totalmente vigente, ¿no? Hasta la cintita del bebé en los hospitales tiene un color. Y además, esos mandatos de género no solo tienen el problema que sean distintos, sino que son jerárquicos, ¿no? Porque no es lo mismo llorar que no llorar. Y no es lo mismo ser dulce que ser fuerte, y ser valiente que ser temerosa, etcétera, etcétera. Ahí el problema con los mandatos de género es que son desiguales en términos jerárquicos, que estructuran las relaciones sociales en términos de jerarquía, y que de acuerdo a ciertos mandatos de género vamos a transitar y nos vamos a relacionar por distintos lugares, ¿no? Vamos a ser criadas para estar dentro del espacio privado, a jugar dentro del espacio privado, a estar a educarnos para movernos dentro del espacio privado, y vamos a tener menos acceso al espacio público. Ese es el problema con la desigualdad de género, que es jerárquica, que a unos va a permitir una cosa y a otros otra. Esto es parte de un momento, ¿no? Ese momento de la emergencia de ese feminismo que va a anclarse mucho en esta cuestión de los mandatos de género. Y si hasta pensamos en términos marxistas, podríamos decir la falsa conciencia, ¿no? Como uno va incorporando, adquiriendo esos mandatos de género, y al final, o sea, ni te das cuenta que los tenés incorporados, los tenés naturalizados, y realmente crees que sos sensible porque genéticamente, biológicamente sos sensible, y en realidad es porque tuviste una educación emocional, ¿no? Para permitirte ser sensible en algunas cosas, o para no permitirte ser sensible, ¿no? Entonces, esa es parte de un momento que va a ser un momento muy importante, y que llega hasta el día de hoy y que todavía no se ha desarmado. Claro está. Entonces, ahí hay un concepto que es bien importante, que es el de género, y que lo podemos ubicar en ese momento. Pero después hay otro momento teórico y también político. Algunos van a hablar de la tercera ola del feminismo, del tercer momento. Más allá de las cronologías, sí creo que hay que pensar como en un segundo momento conceptual, inaugurado, no sé si inaugurado, porque acá le estoy rindiendo tributo al feminismo del norte, ¿no? Y entonces ahora le rendiría tributo a Judith Butler, ¿no? Que bueno, un poco va a cuestionar la predominancia que el concepto de género va a tener, porque en términos muy generales Judith Butler va a decir, bueno, ok, todo bien, pero mientras discutimos la construcción de género, nos olvidamos que también la sexualidad es una construcción, ¿no? Entonces, el género quedó como un producto social, y lo sexual quedó como algo intachado, que es lo biológico, que no se toca, ¿no? Bueno, entonces Judith Butler va a hacer una apuesta muy grande, teórica, y que nos interpela muchísimo, porque ahí ya nos vamos a pensar y a cuestionar no solo qué patrones de género tenemos adquiridos, sino hasta cómo son nuestras prácticas sexuales, y nuestras prácticas sexuales no son adquiridas también, ¿no? Esta idea de este ensamble sexo, género, deseo, ¿no? Bueno, si yo nazco con genitales femeninos, voy a ser femenina y me va a gustar el sexo opuesto, ¿no? Entonces, eso es un ensamble, y Judith Butler, bueno, va a decir muchas cosas, pero entre las cosas que va a decir, eso también es una construcción. Bueno, si nosotros llegamos a una conclusión de que eso es una construcción, ahí decimos dónde estamos parados, ¿no? Cuando hacemos un proceso de acercarnos a este tipo de reflexiones feministas, nos damos cuenta que bueno, que es fuerte, ¿no? Porque dónde uno estamos parados y dónde está hasta nuestra identidad, ¿no? O sea, cómo se construyó esta identidad, que no solo nuestra identidad de género, sino también hasta nuestra identidad sexual. Y si eso es fijo o no es fijo. Yo creo que ese es el mayor aporte que el feminismo le ha hecho, no solo a la
política actual, sino a la teoría y al campo no solo de las ciencias sociales, pero fundamentalmente de las ciencias sociales, la idea de que nos permite repensar las identidades, ¿no? O sea, el mayor aporte, yo creo que el feminismo ha hecho es a cómo pensamos las identidades. Estamos con la segunda pregunta. Todo esto después se edita, así que... ¿hay feminismo de izquierda y de derecha? Si hay feminismo de derecha, bueno, se podría decir, bueno, tal vez sí. Esto se discutió mucho, sobre todo ahora en las elecciones en Estados Unidos, en el apoyo a Hillary o el no apoyo a Hillary, y si había un feminismo neoliberal, que sobre todo es la palabra que está de moda, ¿no? El feminismo neoliberal más que el feminismo de derecha. Y de alguna manera se podría decir, bueno, sí, hay un feminismo neoliberal que puede sacar sus ganancias. Hace una semana fue la marcha de la diversidad acá en México, y yo fui y había mucha gente tomando helado de fresa rosado que había comprado en Burger King, y tenía una corona de Burger King con la bandera de la marcha de la diversidad. Entonces Burger King estaba haciendo dinero vendiendo helados color rosa, fresa, y haciendo publicidad con la banderita, con la corona, con la banderita de los colores de la diversidad. Bueno, claramente hay alguien que está haciendo un negocio con eso no hay duda, a costa de una expresión que tenía que ver con contestar el modelo heteropatriarcal en el que vivimos. Entonces claramente hay empresas que sacan sus ganancias de eso y que lo explotan. Ahora yo creo que Burger King está lejos de considerarse feminista, ¿no? Porque seguramente sus prácticas laborales seguramente están muy lejanas del feminismo. Entonces, ¿cuánto de feminismo puede tener eso? Porque en general, cuando vemos este tipo de situaciones, pues, bueno, el feminismo neoliberal, ¿no? Aquel que saca sus ganancias y no se preocupa de la desigualdad de clase, por ejemplo. Ahora, yo creo que eso tiene muy poco de feminista, ¿no? Porque el feminismo, entre las cosas que tiene como apuesta, es la de subvertir el orden, ¿no? Entonces, ¿qué orden estamos subvirtiendo con ese tipo de prácticas? Entonces, me cuesta reconocer que hay que a lo que se le llama feminismo liberal sea feminismo. Creo que es otra cosa, pero que me cuesta reconocerlo. Me cuesta reconocerlo. Esto no implica reconocer que haya feminismos que se producen desde las metrópolis, desde el centro, desde el norte, no el norte global, sino el mero norte, ¿no? Eso no implica que haya personas que se autodenominan feministas y que después apoyan guerras, procesos de invasión, ¿no? Esta es una discusión que está muy vigente, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde hay una reemergencia del feminismo, pero bueno, se le cuestiona mucho si eso es feminismo o no es feminismo, ¿no? Pero yo creo que ha sido más como una estrategia para descalificar ciertas apuestas que otra cosa. En realidad, si uno pone la lupa y amplía, yo creo que, bueno, puede haber una retórica que reconoce la participación de la mujer en la política, pero que lejos del feminismo está. O sea, yo no le reconocería el estatus de feminismo a ese tipo de apuestas, ¿no? Por esta cuestión de que van a lograr poco subvertir el orden, que ni lo quieren hacer. Y en ese sentido, si hay feminismo de izquierda, bueno, esto ha sido una apuesta importante, ¿no? La izquierda, bueno, acá volvemos al tema, si hay un feminismo y si hay una izquierda, ¿no? Y estas son como las disputas de los sentidos de tanto del feminismo como de la izquierda. Pero si nos remitimos a Uruguay, hubo un esfuerzo muy grande
de una reapropiación del feminismo por parte de la izquierda. No por parte de la izquierda, por parte de las feministas que provenían de la izquierda o que estaban adscritas a la izquierda o que militaban en la izquierda. Porque hay que aclarar que esas feministas lucharon a brazo partido con sus compañeros varones que se burlaron de ellas todo el tiempo, que las despreciaron, que crearon estereotipos. Acá no quiero hacer un proceso de victimización, pero sí quiero como reivindicar las condiciones en las que aquellas personas, mujeres que provenían de la izquierda, se animaron a decirse feministas se animaron a decirse feministas dentro del campo de la izquierda y dentro de los distintos colectivos de izquierda. Los distintos colectivos de la izquierda, fueran trotskistas, comunistas, socialistas, del PVP, de diferentes corrientes, ¿no? De diferentes corrientes hubo una apuesta muy importante por una reapropiación. Pero no, insisto que esto no fue una reapropiación que hizo la izquierda, sino que hicieron las feministas de izquierda, porque también da cuenta de las condiciones en las que se buscó esa reapropiación y que fueron condiciones difíciles y que si la izquierda o los colectivos enteros se hubieran reapropiado del feminismo no estaríamos en la situación que estamos hoy, que considero que es una situación muy negativa, más allá de lo que se puede haber avanzado en algún tipo de legislación. Bueno, y el feminismo latinoamericano de este segundo momento, de lo que se llama la segunda ola, el feminismo latinoamericano de los 80 tuvo como una preocupación muy especial por articular la denuncia de la desigualdad de clase con lo que se llamaba la denuncia de la desigualdad de género, ¿no? Y esto fue una preocupación central. A veces hay una mirada que es muy homogeneizadora y que es muy estereotipada y que es incorrecta. Bueno, se transformaron en feministas y abandonaron la izquierda, ¿no? Como una lectura de la reconversión. Y que tiene que también que ver con esta idea de que las identidades son fijas y ocupás un casillero y si dejás ese casillero ocupás otro. Bueno, eso es incorrecto, no en términos de todos, pero sí de una parte importante del feminismo latinoamericano de los 80 y del caso de las feministas uruguayas. Por supuesto que había feministas que no eran del campo de la izquierda, pero yo acá me estoy refiriendo a las del campo de la izquierda porque era lo que refería la pregunta, y hubo una preocupación como muy, muy importante por articular la denuncia de la desigualdad de clase con la denuncia de la desigualdad de género. Aunque claro que esto no fue nada fácil, ¿no? No era nada fácil en términos de política y de prácticas políticas cotidianas, cotidianas muy masculinizadas, de una política pensada muy desde los compañeros varones, desde el horario de las reuniones hasta lógicas de intervención, a cuestiones prácticas del espacio privado. El hombre nuevo era una idea muy bonita, pero no siempre cristalizaba en algo concreto. Los compañeros varones pocas veces lavaban los platos. Digo en términos de broma, pero sí también expresa una idea de que, bueno, y esto sí se quejaban mucho, ¿cómo hacemos para construir un mundo distinto cuando no politizamos el terreno de lo privado y cuestionamos la desigualdad de género que se reproduce en estos espacios, tanto en el espacio público como en el espacio privado, y la propia división de lo público y lo privado? Y también una cuestión en términos teóricos de ese matrimonio mal avenido entre marxismo y feminismo, ¿no? De qué denunciamos primero, si una cosa tiene que estar denunciada primero y otra en segundo lugar, si esta es una causa secundaria, una causa que desacumula, como se decía en la época. Bueno, en la época y también se puede decir ahora, ¿no? Bueno, acá lo que pasa es que se olvidaron del gran problema de la desigualdad de clases y se preocupan por estas cosas. Tenemos varios dirigentes de la élite de izquierda que han dicho este tipo de cosas y hace muy poco tiempo y lo siguen diciendo, ¿no? Bueno, se olvidaron de la desigualdad de clase y ahora se preocupan por esta agenda postmoderna del feminismo que no se preocupa de la cuestión cardinal o del problema más importante. Bueno, esto no es así. Hubo un conjunto de feministas de izquierda que en ningún momento pusieron a la denuncia de la desigualdad de clase en segundo lugar,
no lo pusieron en ese momento y no lo ponen hasta el día de hoy, ¿no? Hay un feminismo absolutamente comprometido que va a denunciar estas cosas de forma conjunta. Claro, las respuestas teóricas no siempre son sencillas, ¿no? Porque, bueno, ¿quién es el sujeto del cambio? Es la clase obrera, son las mujeres son todos aquellos que son oprimidos por el sistema heteropatriarcal, ¿no? Porque, como decía en la primera pregunta, ya no se trata de las mujeres, ¿no? El feminismo no va a ocuparse de eso, entonces también esta cuestión de quién es el sujeto del cambio. Pero bueno, sí, yo creo que tiene que haber una articulación, porque si no, no se subvierte el orden. Porque una de las cosas que el feminismo está denunciando es justamente cómo se han estructurado las relaciones sociales, y está denunciando que la estructuración de estas relaciones sociales es desigual y jerárquica, y hay unos que ganan más y otras que pierden más. Entonces eso sí, claro que tiene que haber una articulación de ambas cosas, que izquierda y feminismo tienen que estar articuladas, porque si no, yo puedo ser muy feminista pero tener una empleada doméstica que haga mis tareas, entonces eso no sirve para nada, porque lo que estoy haciendo es reproducir la desigualdad de clase. Entonces sí, son cosas que tienen que ir articuladas, ¿no? O sea, cómo repensamos estas cuestiones, porque no alcanza con, creo yo, con predicar ciertos valores y denunciar el heteropatriarcado y olvidarme que en prácticas cotidianas, en cuestiones materiales, yo sigo denunciando la desigualdad de clase. No, la discusión sobre, por ejemplo, el servicio doméstico es una discusión clásica, ¿no? Y bueno, y como tantas otras cosas, bueno, y ni que hablar, si esto lo pensamos en términos étnico-raciales, más aún, ¿no? Entonces podemos ser muy feministas y también muy reproducir otro tipo de desigualdades, entonces sí tiene que estar articulado. Sí, yo creo que sí, porque era un poco lo que charlábamos al principio, ¿no? Porque el feminismo es una apuesta para subvertir el orden, ¿no? ¿Y qué es la izquierda sino eso? Una apuesta para subvertir el orden. Entonces, creo que sí. Se quiera o no utilizar la palabra feminismo, pero la idea del espíritu de subvertir el orden, y cuando digo subvertir el orden, todo el orden, ¿no? Todo lo que pasa en el espacio privado, esto de cuestionar lo personal, politizar las decisiones personales, politizar el amor, politizar la sexualidad, politizar nuestras relaciones sociales, politizarlo todo y cuestionarlo, y ver que no hay cuestiones naturales, sino que son cuestiones absolutamente incorporadas, construidas socialmente, heredadas, naturalizadas, deglutidas, y que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces a veces reproducimos ciertas formas de relacionarnos, y bueno, y a veces esas formas son opresoras, desiguales, y sí podríamos tener otras formas de relacionarnos mucho más transgresoras. Y bueno, hay muchas discusiones sobre qué es la izquierda, ¿no? Y cuáles son los sentidos de la izquierda, pero si la izquierda, en términos generales, una de las cosas que tiene es discutir el orden establecido para contribuir a la igualdad de muy diversas maneras, ¿no? Y a la libertad, ¿no? Porque también esto nos hace libres, ¿no? O sea, no reproducir patrones que nos devoran. A veces, a veces no, siempre el patriarcado oprime mucho, a unas más, a otros menos, ¿no? No lo quiero pensar en hombres y mujeres, ¿no? También el patriarcado oprime a los hombres, y a uno los oprime más y a otro los oprime menos, pero sí, yo creo que las personas que pertenecen y que se sienten parte de la izquierda, sea lo que la izquierda sea, al menos tienen que poder cuestionar el orden estatuido, y una de las cosas para cuestionar el orden estatuido es el feminismo. Ofrece una herramienta como conceptual y política también para politizar cosas que antes no se politizaban y que hasta el día de hoy cuesta mucho politizarlas, ¿no? Bueno, la sexualidad, el amor, las emociones, ¿no? Hay una agenda que está a ser parapolitizada y que hoy en día sigue estando en el terreno de lo personal, lo privado, lo íntimo o lo natural, lo biológico. Bueno, todas esas cosas nos impiden politizar algunas cuestiones, y creo que seríamos mucho más iguales y mucho más libres, sobre todo, si nos permitiéramos politizar este tipo de cosas, y eso es una agenda que
lamentablemente está en el debe todavía, ¿no? Y bueno, implica también como abrir el concepto de lo político, ¿no? Si la izquierda se hiciera más feminista, pensaría lo político desde un lugar más abierto, más flexible, y lo político no sería el Estado, las instituciones, las grandes leyes, las grandes cuestiones públicas, sino que todo sería político, no solo lo que se produce en el Parlamento, sino también lo que se produce en la cocina, ¿no? Bueno, todo eso es político. Y esa consigna de lo personal es político, de hace tantos años, sigue vigente porque todavía hay un montón de cosas que no han sido como incorporadas y comprendidas. No es que sea fácil comprenderlas, ¿no? Porque tenemos tantas cosas naturalizadas que, bueno, de eso se trata la ideología de género, ¿no? De que uno se olvida, ¿no? De todas las cuestiones que incorpora, y las naturaliza. Y de repente cuando uno se pone a desarmar, uno desarma y ahí ve que realmente que se lo devoró el patriarcado capitalista, ¿no? Y es un proceso muy doloroso, muy difícil de hacer. También es comprensible que no todos lo queramos hacer, ¿no? Porque sí, hay como un vacío, ¿no? Y el tema de las identidades es clara, ¿no? Si vemos que las identidades todas son construidas socialmente, estoy pisando terreno no firme. Entonces, hasta existencialmente es un proceso difícil. Pero si no lo hacemos, vamos a seguir reproduciendo un orden establecido que es injusto. Bueno, creo que significa muchas cosas, no solo por la cantidad de gente que asistió, por la masividad de la movilización, sino por el proceso también sobre todo por el proceso de discusión de lo que iba a ser esa movilización. Recordemos que la consigna era paro de mujeres, ¿no? Que no era una consigna local, sino que era una consigna que se había incorporado desde otros lugares, pero a la que Uruguay parecía haberse acercado a esta idea del paro de mujeres, de que las mujeres pararan en todos lados, ¿no? Y digo que me parece que el significado político tiene que ver un poco con el proceso de discusión, si era un paro, quiénes paraban, aparte con lo que significa Uruguay la palabra paro, huelga, movilización, ¿no? Bueno, el paro casi que es un dispositivo de presión del campo de la izquierda y de los hombres, ¿no? Entonces esta idea de paro de mujeres y cómo nosotros nos vamos a parar. Bueno, y esa discusión me parece que significado político, uno es que fue muy importante, me parece la idea de los hombres interpelados por la idea del paro de mujeres y vamos a parar, no vamos a parar, vamos a la marcha, no vamos a la marcha, queremos ir. Bueno, yo creo que, no sé, capaz que me equivoco, pero me parece que fue una de las primeras instancias en las que yo vi compañeros varones diciendo yo no quiero quedarme afuera, yo quiero ir. Al revés de lo que podría pasar hace unos años. Bueno, la marcha del 8 de marzo, la cosa de mujeres, van las mujeres, ¿no? Cada uno con su chacrita, ¿no? Pero ahora al revés vimos un fenómeno distinto, que era, bueno, nosotros queremos participar en términos individuales o en términos también de colectivos políticos. Y entonces me parece que ese es un significado importante. El tema de haber podido procesar la discusión de si el feminismo o si el movimiento, la movilización del 8 de marzo llevaba o no llevaba compañeros varones y dónde iban a estar esos compañeros varones, ¿no? Si bancando el paro, ¿no? El paro de las mujeres, o sea, si las mujeres paraban, bueno, había alguien que tenía que hacer las actividades productivas y reproductivas, ¿no? Bueno, había un sector que decía, bueno, los hombres no van a la movilización porque el paro es de mujeres, si quieren colaborar, por favor, colabórennos, pongan la ropa a lavar, cuiden a los nenes, vayan a trabajar, porque hoy es un día donde se va a parar el mundo de las mujeres, no el mundo de los varones. Por otro lado, habían otras posturas que decían, no, los necesitamos en la movilización. Y después me parece que también los propios compañeros varones diciendo, no, yo quiero participar, no me excluyan,
o preguntando cómo puedo participar. Eso me parece que fue un buen momento de la discusión. Después, además, cuando se produjo la marcha en sí mismo, había muchos compañeros varones, entonces eso daba cuenta del apoyo que tuvo ese 8 de marzo por un lado. Eso me parece que es un significado político interesante de volver a dar la discusión, ¿no? ¿Quiénes son feministas? ¿Quiénes integran el movimiento feminista? ¿Qué hacemos con los compañeros varones? La otra segunda discusión, o segundo como significado político, me parece que está bueno, que se puede sacar como lectura del 8 de marzo, que recién pasó, es el tema de que no hay un feminismo, sino hay varios feminismos, ¿no? Entonces, participaron muchas organizaciones feministas en este 8 de marzo, estuvo la coordinadora de feminismo, que fue en gran parte la que organizó la marcha, pero también hubo otros colectivos, también participó el PIT-CNT, entonces también hubo distintas posturas feministas de cómo encarar esta movilización. Y creo que quedó claro que no hay un feminismo, sino que hay varios feminismos. Digo, esto hace rato que está claro, pero a veces en términos como de la opinión pública no está claro, y eso lo vimos al otro día de la movilización. La prensa lo cubrió, que no siempre cubre estas cosas, y cuando lo cubrió creo que tuvo cierto relativo cuidado en llamar a representantes feministas de distintas organizaciones, de distintas generaciones, ¿no? En términos generacionales, distintas posturas, organizaciones que habían integrado una proclama, la proclama que había ido con el PIT-CNT, organizaciones que habían integrado otra proclama. Eso me parece que fueron como cosas importantes. Después, en términos de impacto, ya ahí es como más triste la respuesta, ¿no? Pasó el 8 de marzo, una gran movilización, emotiva, pero después, al poco tiempo, se estaba discutiendo la paridad en el Parlamento y no se aprobaba, y las discusiones eran terribles, las intervenciones fueron terribles en ese sentido. Entonces, podemos sacar a la calle compañeras, compañeros, podemos sacar a todo el mundo, puede ir el PIT-CNT. Digo el PIT-CNT, pongo como ejemplo porque fue la discusión como una de las discusiones más candentes que hubo, ¿no? Pero podemos hacer una gran movilización, podemos tener 200 tamboreras y esto repercute en la prensa y es recogido por diferentes medios y todo el mundo va nuestra abuelita, y va nuestra mamá, y va nuestro papá, y va un montón de gente, y después se discute la paridad y estamos en la misma, ¿no? Entonces, ¿dónde está el terreno ganado? Yo no sé dónde está. Ahí creo que nos falta como mucho camino por andar, y que estamos en un momento crítico en este sentido también, donde hay una reacción muy importante, una reacción conservadora, no solo de lo que puede ser nominado como derecha, sino también en el campo de la izquierda. Creo que en el campo de la izquierda hay una reacción. Y esto tiene que ver con la eterna pregunta, no la eterna pregunta, una pregunta capaz que tiene 40 años de ¿cuánto feminismo está dispuesta a soportar la izquierda? Hasta ahora parece que la izquierda está dispuesta a soportar un poquito de feminismo, pero no mucho. Así que en ese sentido creo que la respuesta es como muy negativa, muy pesimista del significado político que pueda tener para una propuesta de cambio un poco más radical, ¿no?